Had I have. No, I have is an affirmation. Have I switched? No. I know. Surprise, surprise. You can. But well, I don't know. But I don't remember, or I don't match, or I don't see or read. For example, have I or Because probably you haven't paid attention enough, but yes, you can make a question with have. It's not common. That's definite. That's not common. or something in specific things. Well, everything is specific. We need to be what? What is specific? The question is that because have is an auxiliary, but did is an auxiliary too. So then the problem here, and I can see that the problem is that we don't know what is an auxiliary. That's the biggest problem I can see. Probably it's not the definition per se, because the definition, it doesn't exist in Spanish, but it exists in English. You said something very important, Robert. Did is for questions. You are correct over there. So then we need to analyze why we use did for questions. Why is necessary to use did in a question, guys? I repeat, why is it necessary to use did in a question? Because it's a reference for the past action. Okay. Okay. But what about the question? For example, I saw the document or complete document. Okay. And I question my peers. This makes no. In this example, the question is who, not did. I don't have that question indeed. Okay, that's very important, because we need to know how to make it. Okay, anybody help me? The principal question or the principal issue that we are having. Hello, Michael. Hello, Luis. Now that you are here in the class, let's talk about this issue. Xochitl started the class speaking about the problem of what's the difference between have been, and the very past, which is a very, very big problem in the exam, specifically in this exam. You know? And then the question was, okay, what is had and what is did? When do we use it? For what are they? Who can give me feedback on that? I think the have been is complex auxiliary, and after this auxiliary should write a verb.
maybe? After this auxiliary, we Yeah, should I write. understand. The question is had been? The question is, well, have versus did. What, when, or only had, only had. When do we use had? What is had for? Teacher, you say had? Had, like this. HAD? Okay. Yep. The past for have? The past for have, yeah. Okay, we are not connecting what we are trying to say. Let's go back to the lessons that we are speaking about. Let's talk about this example. At the beginning of the course, let's say in the first month of the level, we saw different structures that we use to speak, the intermediate structures. These structures included structure number 8, which is where is it? This is for questions. There's one over here. These examples. Structure number 8 in the structure handbook. Past before past. Had plus past participle verb. This specific structure, why does it exist? What is the application of this structure? Where do we use had? Tell me, Caesar. I remember that. Eliminate them. I remember that. Okay, that's much better. Tell me about it. If to use when speak for the action in past before the other action in past. The other or another? Another action in past. Action. Action. Okay. In past. I like it. One action in past before another action in past. Take notes about this, guys. Everybody. Give me an example of an action in past before another action in past. Okay. I have run. I had run in the street. Then no, okay. Look at the connectors that we have here. Yeah. We never used then for that. Then, after that, first, second, etc., is used for sequences. Okay, but this is not a sequence of events. This is more something that have happened, is relevant for the story. Yeah, yes, I remember. I remember that the past before past is elemental for the other action. Exactly. The first action was the context for the second action. Yeah. So you don't use the connector then. We use the connector before
We use the connector when, we use the connector Yeah. for. I had run in the park when teacher, how do you say asaltaron? Asaltar? Okay. Get stolen, no, get robbed, like this. Get, to steal money or property from a person or place. Get robbed. Rob it. Okay. No, get robbed. Get robbed. Pronunciation, Robbed. robbed. Okay, complete. Okay, I had run in the park when when the he get When the- robbed who my got robbed? cell phone. He. He who? Because now you said I run in the park, so I don't understand. If this happened to you, or this happened to another person, or I don't understand the person. Okay. The rat? The rat. Roll in The thief. The thief. or robber, not teacher. But who got robbed? Thief. No, who got robbed? You or the thief? Nah, thief The get thief. got robbed me. But get is similar to obtain. Okay. So who got robbed? You or the who received the problem? Thief. The thief made the problem, Okay, but me. you received. So it's not the thief, it's you. You see? Okay. Repetition. I had run in the park when When thief. When the thief get robbed me. again. Pay attention. Who got? Get is similar to obtain. Obtain. Who obtained the problem? Me. In this case is when me got robbed. Okay. If Now, not much better. Eliminate thief, no? okay. Is it correct to collocate me before the verb? No, Me but I play said football. you get robbed me. Exactly. Who got robbed? You or the thief? Who received the action? Me received the action. Exactly. So if you got, you are the subject. Okay. Yeah. What is the subject? The subject pronoun corresponding to the person me. I eliminate me. That's the thing. Okay, I had run in the park when I got robbed. Exactly. That's much better. Please take that example to me. Caesar? What, teacher? I repeat you. Pay attention. Please tell me that example again to me. Okay, I had run in the park. In the park.
when I got robbed. Robbed. Period. No? Okay. Let's verify if your idea is correct. According to the structure, it is I have ran. No? According to the dictionary, what is the past participle of run? Run. Guys? Run. Precisely. Past participle. Run. Mhm. Run. Run. No, to run. You see what I mean? Yeah, teacher. According to the structure, we use had plus past participle, not simple past. Yeah, I'm only confused. Run simple past for past participle. This is super important. This is super important because we are finishing the level. You know, and by the end of this level, these confusions are kindergarten problems, you know, kindergarten English. Run is one of the most fundamental verbs in English. And one of the most fundamental abilities is the difference between present, past, and past participles, right? So we need to include in the next exam, I'm going to include irregular verbs because this is something that we cannot continue if we don't dominate verbs in past participle. They are super fundamental, as you can see. Have includes past participles, have includes past participles. The participle adjectives, they are past participle. Oof. There are a lot of applications of past participle. Okay. Teacher, in my case, I need a list of the verbs in the different times. How could I get it? Oof. How could I get it? There are thousands and thousands and thousands of lists. The But- principles. But no. That's the thing. There are no principal verbs. You know, all the verbs are important. But I gave you some classes ago a strategy to remember them. Who remembers this strategy? That's right, guys. We need to study, guys. We need to study because we are not taking this seriously. Irregular verbs. Do you remember this? Yep. The 9 groups of irregular verbs. So there are thousands of verbs. Where are we? There are thousands and thousands and thousands of verbs. But you can memorize these verbs if you think about them in groups. Group number 1 contains group that never change. For example, bet, cost, set. This is list number 1, Luis. If you need a list, here it is. Okay? Yeah, yes, I remember all right. Now you remember.
Exactly. We have seen this before. Ooh, many, many times. And then after group number one, list number one, we have list number two. Right? And we have list number 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. Where is run? Where can you collocate run? Let's review. Group number one, the verb never changes. In the dictionary, we saw that run changes, no? So we have here run, ran, run. This is definitely is not group number one. Do you agree? Group number two, verbs that change to T at the end. For example, build, built, built. Ah, okay. The T at the end. Run, ran, run. No, this is not T. So let's go to group number 3. Vowels change in all the 3 forms. So we have begin, began, begun, drink, drank, drunk, ring, rang, rung. Probably this can fit for the verb run. Probably, but this is still not perfect because the present is run, similar to the past participle. So no, it's group not group number 3. The verb for run can go to group number 9. The really irregular verbs. Why really? I say really because they really are super different to the rest. They don't follow a pattern. They don't have a constant pattern. Okay. For example, the verb to be is, was, been. That's super different. Go, went, gone. There is no pattern. Do you understand what is pattern? No. So tell me, teacher, what is pattern? Wait. Teacher, what is pattern? This is a pattern. This is a pattern. A series of decorations that repeat constantly. This is a pattern. This is a pattern. I repeat, a series of decorations that repeat and repeat and repeat and repeat. It's like in Spanish, patrón. Exactly. Exactly. And this is my point with group number 9, 10, 4, 1. Let's change it, okay? Let's call it not 9 groups. Let's call them patterns. Okay? Eliminate a group. There are patterns of irregular verbs. Pattern number 1. We can collocate a beautiful pattern underneath. We need this picture and we can collocate this beautiful pattern. Look at this. Pattern, pattern, pattern. This is perfect. Right? Pattern number 1. Pattern number 2. Pattern number 3. Pattern number 4, 5, 6, 7, 8, and 9. Oh, really? I saw the chat. Xochitl cannot watch the class.
cannot enter the class. Curiously, teacher, Xochitl don't stay in the class. So just went out. I don't know. I don't know why stay in other class. No, but she was here. She spoke. Yeah, she spoke at the beginning. Okay. But anyway. Anyway, patterns, no? Where can we collocate run, ran, run? Well, the best pattern is pattern number 9. Because if you observe the patterns, if you observe the changes, there is no pattern. They are really, really, really irregular. Do you agree? Or no? Yeah. Right? Okay. Anyway, this is a list. If you want a list, this is the best solution. Because if you enter Google and you start like irregular verbs list, and you will obtain this beautiful list. Oh, fantastic. Okay. Do you see patterns? No. It's impossible to see patterns. What are the most principal? Well, these probably are principal, but also probably this. You see? And the lists are different. Look at the content. Did, become, begin, bend, bet, blah, 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 blah. And I don't understand what is the meaning. I don't understand what is the point. I just see random words and I don't understand. The best solution for your language is to administrate the words in your mind. When you learn a new word, collocate it in a specific group, especially with verbs, especially with verbs. Right? Do you understand? Yeah. So Luis, look at this. Yes. One moment, I'm going to take a photo. Yes, please. And the rest too, eh? Cesar, Robert, study your verbs in past participle. This is for 2 months ago. That's the reason it's impossible to give you a complete list, because tomorrow I will teach you a verb
that is not in the list. Let me switch to Spanish for that, okay? Do you want to speak Spanish for this? Ahí les va. Lo que estoy intentando decir es que en el futuro yo les voy a enseñar, yo les puedo dar una lista de verbos principales. Verbos principales que seguramente se consideran principales porque son los primeros que aprendes al aprender inglés. Los primeros que aprendes al aprender inglés son los que vienen catalogados como A1. ¿Ya vieron? Entonces, si el verbo viene como A1, esos son los verbos principales, como los llamo Luis. Igual y A2, ¿eh? Si lo filtramos como A2, todavía te vas a topar con algunos verbos principales. Ok, por ejemplo, mira esta. Affect. A2. Affect. ¿O qué tal otro verbo como... A ver, puedo filtrarlo por puros verbos. No me deja. No me deja. Bueno, pero ese es el punto. Cuando hablamos de verbos principales, estamos hablando de los principales verbos o los primeros verbos que aprendimos a aprender inglés. Pero cuando tú aprendiste a hablar español, nadie te dio una lista de verbos, ¿o sí? En ese caso te tendría que dar una lista de adjetivos, una lista de verbos, una lista de sustantivos, una lista de preposiciones. Y algunas personas hasta se aprenden las preposiciones como canción. ¿Alguna vez les enseñaron las preposiciones como canción? Nunca. Tengo una hermana mayor que me decía, entre, sobre, y, en, entre, sobre, en, dentro, fuera. Y se sacaba así una lista infinita, como el de Animaniacs diciendo los países del mundo. ¿Sí han visto esa caricatura o estoy diciendo por ahí? Okay. Bueno, No, sí, teacher. bueno. Sí, de los 90s, ¿no? Ajá, que empieza. Esa canción se me hace muy buena. Pero justo todos la topamos, todos la escuchamos, pero ¿a poco te sabes todos los nombres de los países? No, pues, la cañón. Es una lista. Eso es lo que hacen las listas. Es bien difícil aprender palabras por medio de listas. Entonces, lo que yo les enseño es estrategias más bien. Cómo atacar las listas interminables por medio de empezar a diversificar la forma en la que entiendes el lenguaje. Los adjetivos son para esto, los verbos son para esto, los sustantivos son para esto, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando llegamos a los verbos, si yo te doy una lista de palabras, de verbos, que sean los principales, es muy probable que vayamos a omitir algún verbo que ya corresponde a tu nivel. Que número uno, es probable que no exista en español, que sea bien diferente de español. Por ejemplo, advice, que suena a avisar, ¿sí o no? Pero en realidad significa recomendar. Ah, caray. ¿Viste? Y entonces entramos en un dilema. Chale, teacher, me diste una lista de verbos, pero advice no viene en la lista. Es por eso que es mejor memorizar por medio de sus pasados y sus pasados participios. No memorices el verbo por su significado en español, sino memorízalo por sus 3 formas gramaticales: presente, pasado y pasado participio. Ok, va.
le ponemos ed. Lo hacemos más fácil y le ponemos ed. Pero ¿qué pasó con los irregulares? Por ejemplo, vamos a buscar. Yo aquí lo que veo es que Xochitl puso un punto en la mesa en el cual creo que todos o la mayoría de nosotros justo representa una de nuestras debilidades. Sí, cierto. Y también estoy viendo que esto de los verbos, de los patrones de los verbos, es otra de las debilidades que se están exhibiendo ahorita, ¿no? Que parece que la mayoría tenemos. Sí, totalmente. Ujú. Totalmente cierto. La cosa aquí es que como profe a mí me encantaría darte una pastilla de verbos y que ya te los aprendieras todos, pero son tantos que Sí, no, es claro. imposible inyectártelo, ¿sabes? O sea, es como cada vez que te doy vocabulario, te pongo ahí, este es un verbo regular, este es un verbo irregular, usa la estrategia que vimos hace muchas clases para que las administres en tu mente, porque no te podría como aventar todo de una sola forma. ¿Me explico? Sí, claro, sí, definitivamente sí, o sea, tiene que ver la mayoría, ahora sí que el 90% con nosotros, ¿no? Al menos Eh, en cuanto a la memorización. claro, Lo demás sí es mi chamba, pero en cuanto no, a sí, memorización, sí. un pequeño porcentaje, desde mi punto de vista, es que quizás debimos poner un poco más de énfasis justo en estos puntos para asegurar cómo andábamos, porque yo me imagino que tú, teacher, tenías la idea de que lo dominábamos y ahorita te estás dando cuenta que no, y nosotros también. Más bien, ahí sí, eso sí ya lo sabía. Por eso Ah, mismo ok. hago clases de estas al principio del ciclo. Ah, perfecto. Justamente. Sí, sí, Justamente. sí. Sí, en los exámenes te das cuenta, ¿no? Clarito. Y cuando En dónde participan estamos en clase, fallando. cuando Ajá, participan en clase también. exacto. Sí, es cierto. Ujú. Por eso estoy haciendo tanto énfasis. Este tema en particular lo hemos tocado más de 5 veces en este nivel. Varias veces, porque justo es donde más enfatizo, es donde más quiero que le echen ganas, porque eso es lo que determina si pasas al siguiente nivel o no. Exacto, es la diferencia entre pensar en inglés y pensar en español, ¿no? Exactamente. Chis, Luis, exacto. Justamente. Justamente. Es que no quiero sonar a comercial, pero te lo juro que es así. Te lo juro. Sí. Voy a atender rápidamente un asunto de 1 minuto y regreso. Vas. Adelante. Entonces, ¿a qué iba con esto? ¿Quién sabe qué es byte? Morder. Ajá, morder. Ahí está. Y la mayoría, luego. Byte, ya me la sé. ¿No? Aprendértelo en español es habilidad A1. Habilidad B2 es este cuadrito naranja de acá. ¿Cuál es el pasado de byte? Bit. Eso. ¿Y el past participle? Bit. ¡Uy, casi! No, byte. Casi ¿no? pasas No, a B2. No. Es byte, bit. I Byte don't know, bit. remember the. Ahí te va. Para cuando yo aprendí inglés, yo me lo memoricé por medio de estos patrones. Noté que el pasado participio de byte termina en N. ¿Cómo crees? ¿Cómo que bit? ¿O cómo es? Pues mira. Byte, bit, Bit. como bien dijo Mike, bitten. Bitten. Ok, entonces bitten. Pero a ver si muy chido, teacher. ¿Dónde está la terminación N? Bueno, pues está en el patrón 7. Mira como break se transforma en broken.
Steal, stolen. Choose, chosen. Froze, frozen, guys. Si alguien tiene sobrinas, no ha parado de escuchar Frozen toda su vida. Eso es, Frozen es un pasado participio de freeze. Y el 90% de aquí vio Dragon Ball, entonces no me digan que no saben qué es Freezer. Freeze, froze, frozen. Y así tiene que estar tu cabeza, conectando. El lenguaje es una nube de cabos sueltos que tu mente tiene que conectar. Esa es mi definición del lenguaje. Y le tienes que conectar con todas las herramientas que tengas, y las tienes porque eres vecino de Estados Unidos. Y hay tanta combinación de cultura en nuestro país que los tienes enfrente de ti y no te das cuenta. So, ya vieron la habilidad. Para poder desarrollar un buen entendimiento del lenguaje, sobre todo cuando hablamos de las secciones, es apréndete los verbos en pasado participio. Eso ya es, a este punto del curso, ya es no solo obligatorio, sino básico. Básico. Yo por eso siempre he creído, a través del tiempo que llevamos así en clases, yo me siento convencido de que hay temas que también los debemos de platicar en español, porque en puro inglés van quedando muchas lagunas, hasta por una palabra, Sí. tú ya no entendiste todo el concepto. Totalmente. Y así a todos nos va sucediendo y van quedando muchas lagunas mentales, podríamos llamarles, y al final aquí pues, se están reflejando. Eso es ¿No? muy verdad, ¿eh? Es muy verdad. El curso tiene que incluir, y eso yo me responsabilizo de eso, porque el curso tiene que incluir los puntos en donde el inglés es diferente al español para atacar específicamente esos temas. Las contienen. De hecho, mis clases contienen y hace énfasis en ese tipo de diferencias. Nada más que no lo hablamos en español, o trato a veces de traducirlo para que vean el concepto, y ya después les doy muchos ejemplos. Pero en cuestión de los verbos, sí es bien difícil de transmitirlos si estás pensando en español. En este tema en específico, si hablamos español, es la razón por la cual no nos aprendemos el pasado participio. Porque vamos a correr, run. Ok, pero ¿cómo se dice en pasado participio? Como estábamos pensando en correr, solo pensamos en run. Entonces el español termina siendo negativo. En algunos otros temas sí los hemos usado y sí lo vamos a seguir haciendo así. Yo les voy a enseñar primero una comparativa, una traducción errónea, y después cómo hacer más ejemplos de ese tipo. Sí lo tengo previsto, no te preocupes por eso. Pero en cuanto a verbos, es imposible traducir. Lo que nos lleva al inicio de esta sesión. Xochitl nos platicaba que tenía problemas con had. Tema que es imposible de traducir en español. Entonces, hablar español para esa clase en específico no se puede. Entonces, los necesito en activa conversación conmigo, y por eso les pedí la cámara, porque como no me dicen en el momento en el que hay confusión, yo debo de ver sus rostros para ver si sí me están escuchando, o más bien si me están entendiendo o no. La expresión facial me ayuda muchísimo para saber si sí estamos comprendiendo o te necesito buscar otra forma para explicarte. Lo que Mi nos duda, lleva perdón, teacher. Adelante. Mi duda en sí es en qué momento cambia el verbo be en pasado, Claro. para convertirse en have been o have been. Ese tema, si quieres lo platicamos en español, pero vas a ver que no es bien complicado verlo en español. Ahí te va. El verbo be. I am, you are.
pensémoslo en español. I am, you are. ¿Qué eres, Xochitl? What are you? Give me an example with I am. I am a beautiful girl. You are a beautiful girl. Yes, you are, Xochitl. You are a beautiful girl, okay, which is the present. De hecho, tenemos un ejemplo de eso acá. I am a beautiful girl in the present, right? In past, what was Xochitl 2 years ago? I was beautiful girl. I was a beautiful girl. 2 years ago, you were a beautiful girl. ¿Ok? Para entender had been, necesitas entender primero is y was. Am y was, are y were. ¿Para qué estamos usando el verbo be? Si tú dices I am beautiful, ¿para qué se usa am? Para hablar de mi persona, ¿no? ¿Sí? Para hablar de tu persona, para Ajá. describir, ¿estás de acuerdo? Descripción. Una de las cosas que les he hecho en su handbook, Structures Handbook, les puse estructura número 1, ¿qué dice? Descriptions and locations. I am beautiful. ¿Sí o no? Right? So, esta teoría inicial nos puede ayudar para entender have been, que muchos de ustedes lo usan como si fuera una sola palabra, have been, cuando de hecho son dos bien distintas. Have el auxiliar y been el verbo be. Estructura número. Hasta las estructuras se tienen que estudiar. Estructura número 6. I have, y luego el verbo en pasado participio. Ya ven que en la estructura, en el machote que tienes, le dice George, en el prototipo de oración, no tienes been, solo tienes have, ¿ya viste? Eso quiere decir que have been no va junto, es solamente have. Y ahí es donde usamos la estructura de acá. Periods of time. Periods of time. So, Jill, how long have you been my student? Periods of time. How long have you been my student? Since 1 year. Since 1 year. Since 1 year. Eliminate since. 4 periods. For a year. For 1 year. For 1 year ago. Complete idea. No. Eliminate ago. No? For Okay. speaks about the period. Ago is a specific moment in the past. For 1 year. I have been your student for 1 year. Excellent. I have been your student for 1 year. Ahora sí suena que have y been vienen separados. ¿Sí o no? Porque lo estábamos procesando como si estuvieran juntos. Have been. Cuando de hecho no, been es solamente
el pasado participio de was o de is. ¿Me explico? No, estamos Have been así completo es el pasado participio de was. No. Have been así completo es la estructura. Ah. El topper en donde pones los ingredientes. Ok, entonces been viene siendo el pasado participio de was y have Eso. el auxiliar. Eso, exactamente. Ok. Exactamente. Ya me quedó Hay que claro. distinguir entre estructura y forma del verbo. Eso va para todos, ¿eh? Porque muchos están confundiendo. Cuando hablamos de pasado participio, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando del tiempo o estamos hablando de qué? Es muy fácil confundir tiempo con forma del verbo. Si se fijan, nunca les he dicho time. ¿Me vieron? Evito yo esa palabra para no confundirlos, justamente. Nunca les digo el tiempo del verbo. No, 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 eso se usa en español. Yo les uso la forma del verbo. Hay tres formas. Forma simple, simple form, eso sí me lo han escuchado decir, ¿sí o no? Simple form. Present form. Past form and past participle form. Eso es lo que va dentro del topper. No el topper, sino lo que va dentro. ¿Ok? Y el topper es esto. Una estructura. Como dijo Xochitl, así completo. Have been es una estructura, no es un verbo, ¿eh? Lo mismo con did. Did puede ser un verbo, pero did también puede ser una estructura. Was puede ser un verbo, pero también puede ser un auxiliar. Give me an example with did. Help me, Cesar. Example with did. I did I did. see I did see. the Scream movie. Okay, the Scream movie. Scream or scary? Scary movie. Scary, no? Yeah. The scary movie or a scary movie? A specific scary movie? Maybe the scary movie recommended me. Why for? No, For you, for me, for as a present or no, for, yeah. That you recommended me. Okay, complete idea. I did see the scary movie that you recommended me. I did see the scary movie that you recommended me. Okay. All right, me late. ¿Estás hablando en pasado o en presente? Pasado. En pasado, lo cual se entendió perfecto. Según la estructura, el topper del pasado, estructura número 3. ¿En qué momento se usa did? En ninguno. Cuando, ajá, sí, ¿no? Solamente en la pregunta. Aquí sí está did. Ok. Entonces, aparte de aprendernos los verbos, también tenemos que aprendernos las estructuras. Entonces, Porque did no se usa para afirmativo. Sí, mi ejemplo estuvo mal. Por un pelito. It says person
plus verb in past. I saw, saw. ¿Ya viste? sí. Entonces, hacer un ejemplo con did indica que tengo que hacer una pregunta. No, pero sin embargo, también existe como verbo. I did my homework. ¿No? I did the dishes. Sí, I es lo que did the exam. le iba a preguntar, porque cuando se pregunta con did, contestas con did. Precisamente. Espera, espera. Cuando preguntas con did, contestas con did. ¿Por Ya. qué? Tomemos el mismo ejemplo que acabas de decir, ¿no? Did you answer the homework? Yes, I did. Ok. Esa es una de las confusiones que nos ha dejado la escuela tradicional. ¿Qué pasa si yo Ok. te digo, yes, I answered the homework? ¿Estoy mal? No, porque no, o sea, no. Yo desde antes he aprendido que no, es como la forma más completa o formal de decir las cosas, pero que puedes contestarlo sin decirlo. Justo. Por eso mismo se nos complica cuando escuchamos a una persona respondiendo a una pregunta con did y que no dice did. ¿Qué tal y la persona habla de forma extensa? Porque la forma corta es yes I did or no I don't or no I didn't, ¿no? Sí. Pero cuando vemos los videos, te das cuenta de que pasan 40 minutos y nadie ha dicho yes I did. Sí. ¿Me explico? Entonces, no, las formas cortas no sirven, honestamente no sirven para nada. Esa es una forma fácil de dar clase. Los profesores de inglés tradicionales lo usan para eso, para dar la clase fácil y ya cubrir mis 40 minutos y cobrar mis 100 baros. Vámonos. Es una forma fácil de decir que soy mexicano en Estados Unidos. Pues no es una forma fácil de decir que tu profe no le echó ganas. O sea, me funden, no hay problema. Hay formas de dar clase y el yes I did es clase floja. Entonces, para aclarar mejor esa cuestión, did no significa nada en español. Cuando está la ponemos en la pregunta porque nos da una idea de qué tiempo tiene la oración. Como el verbo va en simple form, no podemos adivinar si esto es pasado o presente. Do you like football? Did you like football? Ah, caray. Solo cambió do o did. Todo lo demás estuvo igualito. Y solamente con cambiar do o did entendí otro tiempo. Entonces, el tiempo de la oración no está en el verbo. Está en el auxiliar. Está en el auxiliar. Michael. Yo les quería compartir un comentario que me ha ayudado bastante. Vale. Que, por ejemplo, precisamente los auxiliares que nos estás comentando es para que si nosotros escuchamos en un momento did o have, es para que nuestro cerebro se prepare para qué quieren, qué vamos a recibir, ¿no? O sea, algo de presente en este momento, o si fue un pasado, o si quieres saber algo del futuro, ¿no? Pues, y si, bueno, los perfectos son como más específicos, ¿no? Pero Confusos. digo, sí, confusos. Entonces, si nosotros cambiamos el switch, que cuando oímos un auxiliar no es como que vamos a contestar, sino qué quieren saber de nuestro pasado, por ejemplo, y dicen un did, es que quieren saber algo del pasado. Y si es como un do, es quieren saber algo de estos momentos, ¿no? Y si es un will, quieren saber algo del futuro, ya sea nuestro futuro o sobre algo, ¿no? Digo, eso me ha ayudado, no sé si a alguien le ayude a cambiar ese como switcheo. Ese chip, ajá. Porque tú tenías el mismo issue que menciona César, ¿no? Sí, o sea, sí. Precisamente, justo. Eso es un gran aporte. El
es muy importante saber distinguir palabra por palabra como lo hacemos en los videos, en las prácticas de habla, porque nosotros tenemos que aprender a prepararnos para la pregunta que viene. Quien nos pregunte va a venir con un did, un do, un have, will, can, could, should, might, may. ¿Cuál de ellos es el que es la que vamos a detectar? Porque dependiendo de eso, nosotros vamos a responder. Por eso se llaman auxiliares. Nos auxilian y nos ayudan a darle contexto a lo que vamos a responder. ¿Cómo sé que la persona me está hablando en presente? Porque usó do. Porque usó is. Porque usó are. ¿Cómo sé que me está hablando en pasado? Ah, porque usó did. Porque usó was. Porque usó were. Por eso es que la pregunta, poner atención a la pregunta, es la parte más importante del sistema, de lo que estamos haciendo. La pregunta incluye el tiempo que necesitas responder. Okay. Vamos a dar una pausa porque vamos a tomar asistencia. Jessie, let's go. Hola, muy buenas noches a todos. Nada más pasamos rápido la asistencia. Janet Rodríguez. Presente. Hola, Janet. Buenas noches. Gracias. Luis. Present, Jessy. Gracias, Luis. Buenas noches. Buenas Michael. noches. Aquí. Hi, Michael. Muchas gracias. Raúl. Raúl no vino. Bien, Roberto Tiosol. Presente. Hola, Roberto. Buenas noches. Gracias. Xochitl. I'm here. Thank you, Xochitl. Buenas noches. Buenas noches. Jorge Antiveros. No vino George. Nos No. faltó. Y César. Listo, aquí. Hola, César. Gracias. Buenas noches a todos. Que Gracias estén a muy bien. ti, bonita noche. Thank you. Gracias, buenas noches. Bye bye. Ahora sí. Ahora sí viene lo chido. Con todo ese review, ¿qué diferencia entre had y did? Pregunta inicial. Ya viste todo lo que necesitábamos saber. Todos esos temas los vemos al inicio del curso antes de ver had. Porque justo es muy importante distinguir un auxiliar y un verbo para poder prepararnos para lo que viene. So, ¿qué diferencia entre had y did, perdón? Como decías al principio, son periodos de tiempo. En este caso, have es past before past. Ok, ok. Y did, pues es un pasado más reciente, ¿no? Un pasado más reciente. Ok, por ahí vas, por ahí vas. Primero, ¿es para pregunta o para respuesta? ¿Para qué se usan estos tres? Did es para pregunta. Ok. De hecho, los tres también se usan para pregunta. Vientos. Ok, entonces aquí vamos a descartar algo que había dicho Roberto al inicio. Vamos a incluir esto a tus reglas, Robert. Did sí es para pregunta, pero también las otras dos. Right? Entonces, aclarando esa parte, ¿qué diferencia hay? Porque los tres son para pasados. Did es para acciones, digo, rutinas. Rutinas, puede ser, pero rutinas es presente, ¿no? No. ¿O a qué te refieres? Dame un ejemplo. Acciones en pasado. Me gusta, mucho mejor. ¿Y had? Mm. No. Okay. Anybody else? Tense Sí. before
Did is finished actions. Did is for finished actions, okay. For example, I I did finish my homework. Sorry. Mhm. No, no. just a second, guys. Can you repeat, Robert? Example, I did my exam yesterday. I did my exam yesterday. Or on Monday. Ok, pero lo estás usando como verbo. I did my exam yesterday. Or did La mejor forma de you do verlo es- your homework? Excellent, very good. Questions. Did you do your homework? Mhm. Ok. Cuando tú me haces esa pregunta, did you do your homework? Mhm. Me pregunto algo muy importante. When? Did you do your homework yesterday? Excelente. El when es bien importante. Ajá. ¿Sabes por qué? Because this is the way that we know the action is finished. Kinda. La razón por la cual el when es tan importante es porque aquí es donde realmente se determina la diferencia entre had, have y did. El famoso time expression. Ajá. Time The expression. time expression determines the context of the conversation. Y de hecho, en su Structure, handbook. structure handle se los voy a poner de morado. Porque en el siguiente nivel les voy a enseñar adverbios. Y ya ven que estamos poniendo las familias de las palabras en colores. Los adjetivos van en naranja, los nouns van en azul y así. Ujú. Pues los adverbios se los pongo en morado. Pero ahorita no los vamos a llamar adverbios, sino los vamos a llamar time expressions. Entonces, did you do your homework yesterday? Como me dijiste yesterday, entiendo que necesito una pregunta con did, porque son finished actions, precisely. Ujú. Ujú. Yesterday. Yesterday. También es posible combinarlos, ¿no, teacher? Es posible combinarlos, pero antes de combinarlos, pues aprende a cocinarlos solitos. Sí, claro. Sí. Yo digo que sí, primero hay que hacer estructuras simples antes de irnos a las complejas. Las complejas se usan con which, that, o sea, ya lo sabemos hacer. Y justo esos son los gossips. Los gossips son estructuras complejas, básicamente. Yo en vez de decírtelo de esa forma, te lo pongo como gossip, te lo pongo como otras formas para que lo entiendas de una forma más conversacional y evitar la confusión gramatical. La gramática es muy confusa. Entonces, pues eso también, teacher. Sí, pero es más conversacional de este lado. Si están confundidos aquí, la gramática es peor. Entonces, imagínense. Pues esto ya está descafeinado, imagínense. ¿Ok? Ok, bueno. Yesterday. Si yesterday se usa para did, ¿qué se usa para have? ¿Y qué se usa para have? Always.
por ejemplo. Okay, give me an example. Have you You, um, um, have you okay ever ever, okay. cooked Cooked, scrambled eggs is scrambled eggs plural or singular? plural? Plural, entonces no usas a. Okay, Okay. sí. Have you ever cooked scrambled eggs? La palabra que nos da el tiempo es ever. Para darme a entender si en la vida he cocinado scrambled eggs. Muy de intermedio usar la palabra ever. Muy bien, sí, sir. Muy, muy bien. Porque la palabra ever no existe en español, pero es muy comúnmente ocupada con el auxiliar have. Porque estamos hablando Experiences. de experiences. Vientos, Robert. Si te acuerdas de eso. No. I see in the handbook. Aquí. Pero justo, para eso es el handbook, mi hermano. Para eso es el handbook. Muy bien, hermano. Muy, muy, muy bien. Estructura número 6. So, justo. Ever. Experiences in your life. ¿Qué estructuras o qué time expressions usamos para experiences? Yet, already, y mira qué tenemos acá. Ever. Ever. Naturalmente, tu conversación te hizo llevar el time expression correcto. Sí. Ever. Entonces, otra vez, volvemos al when. When, la respuesta es ever. Ever is used for experiences in my life. Structure 6. Al final de todo esto, tenemos had. Una pregunta con had puede ser, have you? Podemos usar ever también, pero ¿qué tal si usamos before? Como lo vimos en el handbook. Have you understood this topic before you took classes with Mr. Perez? For example, mi amigo el humilde, mi compa el más humilde. Have you understood this topic before you took classes with Mr. Pérez? ¿Qué quiere decir esto en español? ¿Entendías los tópicos o este tópico antes de las clases con Mr. Price? El pasado antes del pasado. Porque antes de esto, antes de estas clases, te está preguntando si antes de estas clases entendías. O sea, hay dos pasados ahí. En español, solamente usamos el verbo en pasado, no lo cambiamos. En inglés usamos have. Sí. ¿Viste? Y conectamos un pasado simple. Como tú dijiste, se pueden combinar. Before you took, eso es un simple past. Right? So, técnicamente el when
En este tercer ejemplo, se responde con before you took classes. This time expression indicates past before past. Structure 8. En la versión del handbook que tienes, Robert, ¿viene la estructura 8? No. No, but I have in the cell phone. Okay. You sent us in the group. Ah, fantastic. Fantastic, fantastic. So you only need to print that. B1. So, B1, B1, B1. Mhm. so, la primicia de esta clase fue, ¿por qué usamos had been? ¿Y dónde se usa had been? Todo depende del time expression. Que tú entiendas la relación entre time expression y la auxiliar. No el verbo. El verbo, como puedes ver, no tiene ninguna relevancia en el tiempo. Más bien, es el auxiliar el que determina qué tiempo es el que necesitas decir. Ya para las respuestas, si quieres, las cubrimos mañana. Hacemos un review, seguimos con el review mañana para respuestas. Pero hoy entendiste cómo se usan los auxiliares para determinar el tiempo de la oración. Sí. Uh-huh. These are auxiliaries. Estos no son verbos. ¿Vale? Vale. Ok, teacher. Qué Vale. buen review. Muy, muy buen review. Teacher. Sí, dime, César. ¿Me puede pasar el handbook? Oh, claro. Sí. Lo envié por el grupo, pero chequen los archivos. ¿A mí también? Sí. Es que en el grupo no veo documentos pasados, o sea, no me sale en mi web. Entonces, sale. Ok, se los paso de nuevo. Ajá, igual a mí. Yo no lo tengo. Gracias, teacher. Sí, con mucho gusto. Con mucho gusto. Súper útil. Como te lo tengan. Mañana, si quieren, revisamos afirmaciones para que tengamos todo listo y podamos continuar. ¿Vale? Vale, teacher. Muchas gracias. Pues, mi gente, un abrazo. See you tomorrow. Un abrazo, Buenas chicos. noches a todas. Bye, guys. Bye, guys. Bye. See you Cuídense later. mucho. Bye.